Yo soy el alumno Harold Amaya del curso de Lenguaje 2 y en esta oportunidad realizaré un análisis poético del poema titulado Celebración del autor Marino Jiménez Mauro. Para poder empezar con ello debemos saber qué es un análisis poético. El análisis poético se divide en cuatro partes. La primera, que es primeros rasgos, en la cual se basa en el análisis del título del poema. Luego de ello viene el reconocimiento del locutor del poema. El locutor se puede dividir en dos: locutor, personaje y no personaje. Finalmente viene el reconocimiento del alocutario del poema, el cual también se divide en dos y puede ser alocutario no representado y representado. En segunda parte tenemos el reconocimiento del tono y tema del poema. El tono puede ser de dos tipos: tono solemne o irónico. Principalmente estos dos, porque hay muchos tonos posibles para un poema. Luego de ello viene el tema, el cual es lo que el autor quiere darnos a entender a nosotros con todo lo que describe en el poema. Luego de ello viene la tercera parte, que es el reconocimiento de las principales figuras retóricas. Finalmente viene la parte que se titula interpretación, que es lo que nosotros entendemos con lo que el autor nos ha presentado a lo largo de todo el poema. Bien, ya dicho todo esto, empezaré con mi análisis. Empezaré por el análisis del título, el cual es celebración. Sabemos que su significado es el reconocimiento de un acontecimiento importante. Al leer todo el poema, observamos que este acontecimiento para el autor es la excepción y todas las etapas que ha transcurrido en su vida. Prosiguiendo, el locutor que presenta este poema es un locutor personaje, ya que utiliza el yo implícito en el primer verso. Luego de ello, el autor utiliza en los demás versos un yo tácito, ya que utiliza variaciones de la palabra yo. Por tercera parte es el reconocimiento del alocutario, el cual es no representado, ya que, como podemos observar en este verso que dice: quise ser el sueño de alguien, el autor se refiere a un él o a una ella, lo cual es una clara evidencia del alocutario no representado. La segunda parte sería el reconocimiento del tono y el tema del poema. El tono en este caso es un tono solemne, ya que el autor en ningún momento hace sátira o burlas a lo que se refiere. Por todo lo contrario, habla de una forma muy seria a las cosas que describe. Luego de ello viene el tema. Analizando todo lo que hemos leído en el poema, podemos inferir que el tema es las decepciones de las etapas de la vida del autor, lo cual hablaremos más detalladamente en la interpretación del poema. Por tercera parte tenemos el reconocimiento de las principales figuras retóricas. Una figura retórica que encontramos es la siguiente, la anáfora, ya que esta se basa en la repetición de palabras al inicio de cada verso. En este caso podemos observar que en el segundo párrafo observamos la palabra quise. En el tercer párrafo, nuevamente la palabra quise. Y así en el cuarto, quinto y sexto. Esto es la clara evidencia de la presencia de la figura literaria anáfora. Prosiguiendo con el reconocimiento, encontramos la figura retórica hipérbole, ya que el autor usa una exageración de las palabras y frases que utiliza. Como podemos observar, en este párrafo dice: y con manos que hacen oro. Es una exageración, porque las manos no pueden realizar eso. Después, analizando más abajo, podemos encontrar: pero ese alguien taladró mi cuerpo con azufre y pesadillas. Esto es imposible, por lo cual es una exageración. Más abajo encontramos: colgado un avión con motores de libélulas. Es otra exageración que utiliza el autor para referirse a algo. Y finalmente encontramos tablas con clavos que oxidan el brillo solar. Esto no es posible, por lo tanto es una exageración más que utiliza el autor para referirse a algo. Y finalmente la última figura literaria que encontramos sería el epíteto, ya que el autor menciona las principales características de las palabras que utiliza o de las frases. En este caso nos vamos al cuarto verso, que dice: con una mirada inapropiada para reyes con cráneos de cera. Aquí presenta una característica de los reyes a los que se menciona. Luego de ello podemos seguir bajando y observamos en este verso
colgado de un avión con motores de libélulas. Aquí caracteriza a los motores del avión. Y más abajo dice la hechura de los cantos de las garzas, una característica de los cantos de las garzas. Y más abajo encontramos fustanes remojados, una característica, y colores impuros, otra característica que utiliza el autor para referirse a una palabra. Bien, por último vamos con la interpretación del poema. Ya leyendo todo el poema y analizándolo a profundidad, podemos observar que cada inicio de párrafo habla de una etapa de la vida del autor. En este caso vamos a hablar más detalladamente, que dice, por ejemplo, en el primer párrafo dice: yo quise ser alguien especial, pero nací como un hombre atrapado en el cuerpo de un hombre, con una mirada inapropiada para reyes con cráneos de cera, y con manos que hacen oro para enanos y chusmas. Aquí podemos observar la decepción del nacimiento del autor, ya que está decepcionado con el entorno que le rodea. En el siguiente párrafo dice: quise ser alguien especial, pero vendí mi poesía a precio de apóstol fustigado en tierra ajena y desmembrado en tierra propia. Aquí vemos que su trabajo del autor, que es la poesía, no fue bien aceptado por la sociedad y que al momento de publicarlo o presentarlo fue rechazado por esta. Más abajo en el tercer párrafo dice: quise ser el sueño de alguien, pero ese alguien taladró mi cuerpo con azufre y pesadillas. Aquí observamos otra ilusión que tenía el autor, el cual era tener una persona especial en su vida, pero lamentablemente fue todo lo contrario a lo que él deseaba. En el cuarto párrafo observamos las siguientes palabras: quise llegar a tierras ignotas, colgado de un avión con motores de libélulas, pero soplaron mis hojas para atrapar el sanitario y quemaron mis huesos en la fogata de una playa. Aquí observamos que más adelante va a tener otra decepción en cuanto a sus poemas, ya que se esforzó más en su trabajo, pero consiguió lo mismo, que fue el rechazo de la sociedad. Después, en el quinto párrafo, observamos las siguientes palabras: quise bajar hasta la hechura de los cantos de las garzas, pero me hirieron con rayos y rodearon mis manos con fustanes remojados y colores impuros. Aquí vemos más detalladamente el rechazo y cómo atacaron al autor al momento de las publicaciones de sus trabajos. Después, en el sexto poema tenemos: quise reencontrarme con el mar de mis deseos, pero estaba ocupado con monedas de barro, arcones ajenos y tablas con clavos que oxidan el brillo solar y las luces de sus fiestas y hecatombes y humos negros. Aquí observamos que el autor trata de retomar las ilusiones que tenía en su vida, pero lamentablemente todas las decepciones anteriores se lo impidieron. Y por último, el párrafo séptimo dice: de solo visiones. Entonces, en esta única frase podemos observar que el autor demuestra que todo esto es un recuerdo que él está conmemorando en este día, que está celebrando. De ahí el análisis del título. Bueno, esto sería todo. Muchas gracias.